Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar, quisiera empezar con agradecimientos. Creo que la presentación que ha hecho Vicente es estupenda, Filósofa del Mal, y quizá con las pesadillas que les voy a generar a ustedes esta noche lo van a comprender. También quisiera, era una broma, por supuesto, o no. Quisiera agradecer a Luis Parés, a Vicente, a Laura, a Álvaro, que está manejando las imágenes, por la invitación y por el apoyo, y sobre todo también agradecerles a ustedes estar aquí. Agradecer a los que hayáis pensado, o los que hayan pensado que puedo tener algo interesante que decir y por eso habéis venido, y agradecer la paciencia a los que solo habéis venido a ver la película de Séptimo Sello. Voy a intentar ajustarme a los 45 minutos, 50. Algunas personas que me conocen saben que yo tengo tendencia a enrollarme mucho, pero voy a intentar que no sea así. Es un título curioso, ¿no? Porque ¿qué hay al final de la escalera? El silencio, el mal y la muerte. Ya les avanzo que mi conferencia no es muy agradable. No es muy agradable, es verdad, soy la filósofa del mal, pero no es muy agradable porque creo que la filosofía tiene una tarea fundamental, que es pensar también en zonas desagradables, ¿no? Para intentar darles un poquito de luz, o incluso, si me permiten utilizar una etimología un poco falsa, se dice que el origen de la filosofía tiene que ver con el asombrarse, ¿no? Con el maravillarse. Y le damos un sentido positivo. Asombrarse ante las estrellas, asombrarse ante la maravilla de la naturaleza, de la maravilla del mundo, pero también asombrarse, si utilizamos la etimología latina, tendría que ver con acercar a la sombra. Así que yo creo que muchas veces hacer filosofía tiene que ver con acercar a la sombra. Y en realidad es una cosa interesante, porque quien acerca a la sombra lo que hace es dar perspectiva a las cosas. A veces todo se presenta tan luminoso que no vemos lo que es importante que veamos. En la película de Séptimo Sello, que vamos a ver hoy, que voy a ir comentando, pero que también voy a ir trufando con otras películas que he propuesto en esta carta blanca, vamos a ver que Bloch, claro, Séptimo Sello es la película paradigmática de todo existencialista, ¿no? Pues a lo mejor Bloch no es tan filósofo como pensamos, o no busca a Dios como pensamos, o no lo busca como debe, o no se pregunta qué es Dios. Así que en esta charla me voy a preguntar por Dios, por el silencio de Dios, por el silencio de Dios ante el mal, por el silencio de los hombres ante el mal, por el silencio ante la muerte, porque me parecen temas que nos competen. Pero el título, les decía, es curioso, ¿qué hay al final de la escalera? Cuando se me hizo la invitación, que agradecí mucho, me hizo mucha ilusión, estuve dándole muchísimas vueltas a qué películas elegir, porque tengo una vertiente que ama absolutamente el cine de terror. Y pensé, bueno, voy a proponer películas de terror para este ciclo, ¿no? Pero luego pensé, bueno, quizá es mejor que elija otras películas que no tienen que ver no tienen que ver con terror estético, sino que tienen que ver con el terror real que no vemos o que preferimos ver en una pantalla de cine. Así que quizá sí, soy filósofa del mal y quizá sí, algunas pesadillas van a tener. Sin embargo, hay una película de terror que es justamente la que da título a esta conferencia. Ustedes la conocerán o tal vez no. Se llama Al final de la escalera, es la traducción al castellano de una película de Peter Medak de 1980. Si les pregunto qué hay al final de la escalera, y lo hablamos desde la filosofía, claro, ¿qué puede preguntarse desde la filosofía sobre el final de la escalera? Si una escalera tiene que ver si una escalera tiene algo de filosófico, si la escalera, por recordar para aquellos que hayan estudiado filosofía o sepan un poquito de filosofía, si la escalera tiene que ver con lo que decía Wittgenstein, ¿no? Una vez que ya lo he utilizado, la tiro. Otra declaración que tuvo en una correspondencia de 1930, cuando decía, si hay algo que hay que alcanzar con una escalera, entonces no me interesa llegar hacia ese lugar. Ya les avanzo que yo no considero que esto sea así. Creo que es importante subir escaleras, bajar escaleras, ver lo que hay al final de la escalera y, por supuesto, justamente porque hay que llegar con una escalera para alumbrar o para dar sombra, es por lo que hay que preguntarse por el final de la escalera. Otra pregunta que me puede surgir es
¿Por qué habría de interesarnos lo que hay al final de la escalera? ¿No? Sobre todo si nos conduce a lugares de penumbra. ¿No es mejor irse al sol, irse a la playa, no pensar en estas cosas, mirar hacia otro lado? No queremos aceptar el mal, no queremos aceptar la muerte, y entonces lo que hacemos es camuflarnos en pantallas, camuflarnos en ocio para no pensar lo que está ahí. Podemos entonces elucubrar y justificar elementos del mal en el mundo, y es así más fácil vivir, pero eso nos hace malos, nos hace buenos, nos hace indiferentes. Escaleras en el cine hay muchísimas. En el cine de terror hay unas cuantas. Hay escaleras que se focalizan en la bajada, ¿no? Y que tienen que ver con sótanos. Esto es la película de terror paradigmático, ¿no? Las películas que van hacia el sótano. También hay otras que son de subida, no que sean de subida con V, sino que son justamente para subir a buhardillas. Cuando estamos viendo como espectadores una película de terror, yo creo que esto les ha podido pasar, ¿no? Hay un ruido en el sótano, hay un ruido en algún lugar de la casa, hay un ruido en la buhardilla, y automáticamente el personaje principal lo que hace es irse a ver lo que hay al final de la escalera. Y nosotros como espectadores y espectadoras que decimos, no bajes, imbécil, que te van a matar, ¿no? Pero justamente porque si no sube o si no baja, entonces no hay película. En realidad hay que ser muy valiente para ir al final de la escalera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han escuchado un ruido en su casa y han ido al final del pasillo. Hay que ser muy valiente para atravesar un pasillo o atravesar un salón a oscuras que nos atemoriza. Así que fíjense, al final de la escalera tiene que ver con una película que a mí me marcó mucho, que es justamente esta de Peter Medak que les estaba diciendo. Películas que hablan de escaleras, como les decía, hay muchas. Películas que gritamos, cuidado con lo que hay en la escalera, o cuidado no subas o no bajes. Hay paradigmáticas. Una de ellas es la que tienen en esta imagen que les ha recibido al entrar en la sala, que es la de Nosferatu de Murnau. Otra escena muy conocida, no sé si la reconocerán. ¿Se me está escuchando bien con el micro? Otra escalera que no sé si reconocerán, a mí me causa un estremecimiento placentero, he de decir, es la escalera del Exorcista. Hay muchas escaleras en el Exorcista, esta es una. Luego hay otra que es en la casa, en la que está Regan haciendo el pinapuente, bajando las escaleras, no sé si lo recordarán, cosa que es interesante, ¿no? Porque nosotros podemos subir las escaleras, podemos bajarlas, pero atención, también lo que está al final de la escalera puede bajar, y también lo que está al final de la escalera que baja puede subir. O sea, hay un encuentro. Si no bajamos nosotros, alguien va a venir a por nosotros. Repito la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos indiferentes ante el mal? ¿Miramos hacia otro lado? ¿O al final lo que hay al final de la escalera, si no somos nosotros los que vamos a ver qué sucede, nos acaba alcanzando? Otra escalera, voy a ser un poquito más dulce, es esta, ¿no? Es una escalera y un avión. Esta película está dirigida por Warren Beatty, y es de 1978 y se llama El cielo puede esperar. Los que conozcáis un poquito de platonismo, es posible que esto suene al mito de la República, justamente aquellos que suben las escaleras, ¿no? Es un poco esta idea. Luego hay otra escalera que a mí me interesa especialmente, que es esta, que no se ve mucho, que se ve algo oscuro, con una luz al final del pasillo. Interesante esto. Porque les he dicho que subir la escalera tiene que ver con alumbrar zonas de sombra. Pero ahora, en esta imagen que les he puesto, lo que hay al final del pasillo tiene luz. Así que subir la escalera es atravesar la sombra. Atravesar la sombra. Así que a veces intentar entender la realidad no es tarea grata, ¿no? Intentar aceptar el mal o el silencio, la muerte, no es tarea grata. ¿Qué representan las escaleras? ¿Suponen un ascenso o un descenso o un ascenso que proporciona un acceso al conocimiento, a una revelación o a un misterio? ¿Cuánto nos atraen los misterios, ¿no? La película del terror, lo que hay al final de la escalera. Eso que queremos ver, pero no lo queremos ver. Eso que hace que nos tapemos los ojos. Eso que hace que a algunas personas de las que estemos aquí nos guste el cine de terror, otras, por supuesto, no les gusta nada, y otras ven el cine de terror que sí ni no, y es taparse la cara cuando va a pasar algo, ¿no? Taparse la cara es interesante, taparse los ojos para no mirar. ¿Saben ustedes por qué? Porque la palabra misterio viene de una etimología griega, mío,
que significa justamente cerrar los ojos. De ahí viene la palabra miope. Cuando yo no quiero ver algo, bien porque me afecta mucho, bien porque no quiero asumir ningún tipo de responsabilidad, bien porque excede a lo que yo puedo comprender, entonces no tengo más remedio que cerrar los ojos. Y en la tradición griega hay varias maneras de enfrentarse a los misterios, aquello lo que tengo que cerrar los ojos. Y que fíjense ustedes, no solamente hace que yo cierre los ojos, sino que también hace que me quede sin palabras. Y cuando me quedo sin palabras, me quedo mudo, hay un mutismo. Así que ese cerrar los ojos del misterio tiene que ver con cerrar los ojos y con no poder pronunciar palabra. Bien porque cierro la boca o bien porque estoy boquiabierta y no puedo decir nada. ¿Se acuerdan ustedes otra película de terror? El Resplandor, de Kubrick, cuando Dani ve a las pequeñas gemelas y empieza a hacer una escena muy paradigmática, no puede decir nada. El conocimiento tiene que ver, en estos misterios, tiene que ver con un conocimiento que a veces es sagrado y otras veces es maldito, que tiene terribles consecuencias. El conocimiento que yo les voy a proporcionar, no sé si es conocimiento, pero es un recorrido. Y es un recorrido que no sé si tampoco les va a proporcionar algún tipo de sabiduría. A mí, a veces, yo creo que no. Pero desde luego sí nos va a proporcionar cierta conciencia. ¿Qué hay al final de la escalera? Lo irrepresentable, lo indecible, lo inefable. ¿Y qué es lo irrepresentable, lo indecible y lo inefable? La muerte, el mal, que es lo indecible, el dolor, que según se dice no se puede comunicar, no se puede transmitir. Así que yo les voy a hablar de aquello que supuestamente es irrepresentable, es indecible y es inefable. Y lo voy a hacer en una sala de cine, así que irrepresentable a lo mejor no es, ¿no? Indecible a lo mejor tampoco es. E inefable, por supuesto, tampoco es. ¿Por qué debería importarnos lo que hay al final de la escalera? Sobre todo a los que nos dedicamos a filosofía, porque a mí me impactó tanto esta película. Y he empezado con esta cuarta, no sé si es la cuarta, no, la quinta, una quinta oculta carta blanca, ¿no? Si yo tuviera capacidades para hacer juegos de manos, le sacaría esa quinta carta que no han visto en este ciclo. ¿Por qué nos debería interesar? ¿Por qué interesa para la filosofía? Bueno, porque según se dice, los filósofos miran las estrellas. El origen de la filosofía tiene que ver con esa maravillarse que decíamos. Veo aquí algunos de mis antiguos y sufridos estudiantes a los que traumaticé. Y sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese comienzo de la filosofía, que es tremendamente idealista. Pónganse ustedes en escena. Estamos en el siglo VI, antes de Cristo, en las costas de Jonia. Esto parece un cuento de Asterix porque avanza inexorable el pueblo persa para acabar con las ciudades, las polis, que están en la costa de Anatolia. Y así que estos filósofos presocráticos lo que se dedican es, con las puertas a la guerra y los persas a punto de destruir todas las ciudades, por cierto que Mileto será destruida, se ponen a mirar, Tales de Mileto se ponen a mirar las estrellas, no tiene otra cosa que hacer. Y entonces estos filósofos presocráticos miran las estrellas. Son observadores de la naturaleza y el espacio, ¿no? Y se preguntan por el arjé, por el origen de las cosas, ¿no? Tenemos esas dos imágenes. Bueno. Los filósofos hemos cambiado la cúpula celeste, mirar las estrellas, por las pantallas de una sala de cine. Nos anonadamos, nos maravillamos, nos quedamos sin palabras, pero al mismo tiempo queremos saber lo que pasa en la película. Por lo menos yo abordo así el cine, quiero saber lo que pasa en la película. El cine imprime un modo de mirar, que yo creo que eso es importante. No solo lo que ves no solo lo que ves es lo que te puede detonar preguntas y reflexiones, ¿no? Sino también lo que conversas después de una proyección de cine. Así que yo espero que si todo sale bien después de esta charla y después de la película, ustedes hablen muchas cosas, ¿no? Tiene que ver también el cine con un mirar con alguien, que eso me parece importante, comentar la película. Y también hay una cosa importante que nos pasa en el cine. En un cine como este, que aprendemos a callar. En un cine
aprendes a callar. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que han ido a ver una película y la persona de al lado está hablando sin parar, está con la pantalla del móvil encendida o está comiendo unos burritos? El cine inicialmente enseña a callar y enseña a escuchar. Porque cuando uno va a ver una película, quiere escuchar lo que pasa. Y pasa algo muy curioso cuando ves una película, y es que de pronto tus prejuicios se quedan un poco aparcados en la puerta, ¿no? Tú quieres entender la película. ¡Shh! Cállate, que quiero oírlo. La sala, callaos, deja las patatas, ¿no? Porque queremos escuchar, queremos entender bien lo que dice la película. Vuelvo al título de esta charla. ¿Y si se trata de escuchar lo que hay al final de la escalera? Y se trata justamente de eso, de escuchar para saber que hay una puerta que debemos atravesar. En el cine todos somos conscientes de la importancia de una buena banda sonora y del sonido. Las películas que les he traído se caracterizan por la banda sonora. Cuando propuse los títulos, me comentaron, ¿qué películas has traído? Tienen que ver con el silencio, con el mal temazo. Y yo sí. Pero hay una cosa que tienen todas en común, y es el sonido. Prestamos atención al sonido de las películas, ¿verdad? Y compramos las bandas sonoras de las películas. La música y el sonido es capaz de algo único. Esta idea no es mía, ojalá. Es de Aristóteles. Aristóteles decía que la música y el sonido tienen algo que no tienen las demás artes. Y es que no representan un sentimiento, sino que hacen a quien lo escucha que experimente el sentimiento. Cuando escuchamos una canción tremendamente triste, estamos tristes. No es una representación de la tristeza. Y cuando es una canción tremendamente alegre, nos alegramos. Es un sentimiento original, no es una representación de nada. ¿Y en el cine? ¿Y con el cine? ¿Sentimos lo que estamos viendo? ¿Nos dejamos entonces meter dentro de la ficción? El cine consigue algo peculiar, que podría ser analizado desde el sentimiento de lo sublime kantiano. Perdónenme que me vuelva un poco filósofa más de la cuenta y les cite un sublime kantiano que tiene que ver con la tercera crítica del juicio. La tercera crítica o la crítica del juicio de Kant. Lo sublime kantiano, Kant dice que algo que es tremendamente terrorífico, tremendamente impactante, cuando lo experimentas como peligro no lo puedes disfrutar. Y que entonces es la distancia lo que te permite pensarlo. Cuando estamos en una sala de cine podemos ver cosas terribles que nos afectan, pero a las que nos sentimos tremendamente seguros. Pero claro, lo que a mí me gustaría pensar es que no solamente que estemos a una distancia seguros en el cine, sino que todo lo contrario. Creo que el cine tiene la posibilidad justamente por lo que vemos y por lo que oímos de transformarnos lo que vemos, como a mí me cambió el final de la escalera. Así que paso a una primera parte, aunque llevo mucho ya hablando, de lo que hay al final de la escalera. Lo que hay al final de la escalera es la muerte. Cuando hayan escuchado o hayan visto el séptimo sello, ya lo habrán visto más veces, y esta será quizá la 10ª vez o la 20ª vez que ven esta película, se darán cuenta de que pasa algo muy extraño en el séptimo sello. Comienza con una música, un dies irae, y luego de repente hay un sonido de mar, hay un sonido de oleaje. Y lo que se presenta continuamente en la película es un sonido naturalista, con diálogos, con silencios, y creo que eso es interesante, ¿no? Ingmar Bergman, se dice que es el autor existencialista por antonomasia. ¿Pero qué significa ser existencialista? Me voy a permitir preguntarme qué es ser existencialista. Y les voy a responder con Sartre. Sartre tiene un pequeño librito, un textito muy pequeño, que se llama El existencialismo es un humanismo. Y dice que hay dos tipos de existencialistas. Están los existencialistas que vienen sobre todo del lado del catolicismo. Entonces son ateos, son existencialistas cristianos o católicos, llega a decir él. Y luego hay existencialistas que son completamente ateos. Pero lo que tienen en común los dos existencialistas como filósofos es que sobre todo cuando se preguntan por la existencia, no se preguntan por la existencia de Dios, sino que se preguntan por ciertos componentes importantes dentro de la existencia del hombre que tienen que ver con cómo afronta su final de la escalera.
su final de la escalera, el final de su vida, que es justamente la muerte. Y dice algo interesante, ¿no? Porque parte de las reflexiones que vamos a ver en el séptimo sello no tienen que ver simplemente con el silencio de Dios, tienen que ver con la libertad y con la responsabilidad y con la necesidad de establecer comunidad con los seres humanos. ¿Qué le pasa a Bloch? Bloch no quiere morir, o sí quiere morir, pero no todavía. Y no todavía porque dice que ha malgastado su existencia y que quiere un último momento para hacer una labor. Algo que cambie, algo que favorezca a alguien que no sea él mismo. Y esto es importante porque nos está hablando del concepto de elección. Vamos a morir, pero somos libres. Y está hablando también de un concepto de responsabilidad. Pese a que he tenido la vida que he tenido, quiero hacer algo para ayudar a los demás. En la primera escena, que les voy a poner un fragmentito en un momento que he seleccionado, encontramos a Bloch, que ha vuelto, bueno, voy a explicar un poquito al principio por si alguien que no haya visto la película, pero no voy a hacer spoiler, no se preocupen. Bloch ha vuelto con su escudero Jones de las cruzadas y está muy atormentado en un momento en el que hay una plaga de peste. En un momento determinado, después de haber tenido un encuentro con la muerte, lo que hace es irse a un confesionario. Y en el confesionario empieza a hablar justamente con alguien que él considera que es un sacerdote, ¿no? Y se empieza a hablar con ese confesor porque se está preguntando justamente por lo que hay al final de su escalera. Y así dice: en el borde de la vida hay que enfrentarse a las tinieblas. Así que lo que hay al final de la escalera de Bloch es justamente las tinieblas. El monólogo, que les vamos a poner en un segundo, es interesante por 3 motivos. Por el discurso, que en filosofía lo llamamos logos, hay una alusión a un clamor en las tinieblas. Bloch está suplicando a Dios una señal y Dios no dice absolutamente nada. Hay una imagen. Les pido por favor que cuando vean la escena miren la imagen de la estatua y se fijen en las manos de Bloch y se fijen en las manos de la estatua. En filosofía diríamos eidolon. Hay otra cosa más en esa escena: sonido. De fondo hay unas campanas, hay un campanario, una iglesia de fondo con sus ritmos y sus tonos. En griego diríamos musique. Álvaro, cuando quieras. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguien? ¿Alguien se ha ido? ¿Se ha asustado? De hecho, yo paso de escuchar esto, que es viernes. ¿Hay algún voluntario aquí para que me haga de estatua? Yo hago de Bloch. ¿Pongo yo el vídeo desde mi ordenador? Ay, perfecto. Se nos ha quedado ya muerto el pobre Bloch. Está más tieso. Y ahora, vale. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Mi indiferencia hacia los hombres y las cosas me ha alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños. Y a pesar de todo, ¿no quieres morir? Sí, quiero. Entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después. Buscas garantías. Llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas?
hemos oído y de milagros que no hemos visto. Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a Él en las tinieblas, y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuándo llegan? Calla. Sé lo que vas a decir. Es interesante esta... ¿Se me escucha ahora? ¿Hola? Ahora sí. Ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Qué interesante esta escena. Es el monólogo, es un monólogo en el que todos los que tenemos tendencias filosóficas existencialistas escuchamos a Bloch y decimos, yo entiendo esta necesidad de entender la nada y el vacío, de entender, ¿no? Esa disputa entre fe y saber que ya había planteado Agustín de Hipona. Pero ¿se han dado cuenta del diálogo? Bueno, del monólogo, del discurso, del logos, de lo que está diciendo Bloch. No escucha ni ve absolutamente nada. Está absolutamente absorto en su angustia. Está maravillado de su propio dolor. Es un dramas. Es tan dramas que ni siquiera es capaz de darse cuenta de que tiene una imagen que le está cogiendo la mano. Durante toda la escena hay una imagen cogiéndole la mano y exige, quiero que Dios me dé una señal. Quiero que Dios me dé una señal. Pero a lo mejor de lo que se trata es que hay señales durante toda la película que Bloch no está viendo, porque está ensimismado justamente en ese dolor. Ni siquiera saben con quién está hablando. Está hablando con la muerte y el tipo, no, el confesor. ¿Y qué es lo que dice? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Respuesta de Bloch. Respuesta de la muerte. Estoy aquí, te oigo. ¿Y hay algún tipo de feedback por parte de Bloch? Vale, gracias. No, sigue con su rollo. ¿Cómo va a poder escuchar algo si solo se escucha a sí mismo? Esto me parece que es interesante. ¿Es esta una forma de hacer filosofía? ¿Tendría que ver con ese ensimismamiento? Porque si la filosofía tiene que ver con ese ensimismamiento, entonces Platón tiene razón. Cuando Tales miraba las estrellas, se cae en un pozo. Claro, porque está ensimismado. Pero ya les he dicho antes que la filosofía quizá no tenga que ver con esto. Y lo que hace Bloch y lo que hace Bergman en la película es otra cosa distinta. Estamos demasiado cegados en ese silencio de Dios y no estamos viendo continuamente las señales de la película, que tiene que ver, decía antes, con la libertad, tiene que ver antes con la responsabilidad y tiene que ver con la posibilidad. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades hay en la película? Fijaos, o fíjense ustedes, esa imagen de Eidolon que decía antes, esa mano que está cogiendo continuamente la mano de Bloch. Y en tercer lugar, las campanas, ese campanario. ¿Qué significan las campanas? ¿No? Cuando hay un tañer de campanas. La campana, a mí cuando veo esta escena y escucho las campanas, no puedo evitar recordar a San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno. Qué escena, ¿verdad? Les voy a leer un fragmentito que me lo he traído. Como buena profe tengo mis textitos. Yo oía las campanas de la villa, que se dice que aquí estaba sumergida en el lecho del lago. Y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro cuerpo. Escuchaba las campanadas, escuchaba las campanas. ¿Qué significa la campana? Hay una filósofa, Iris Murdoch, que habla justamente en una novela de la campana. ¿Saben ustedes lo que son las campanas? Las campanas lo que hacen es sincronizar a los miembros de una comunidad. Las campanas hacen lo que Bloch no está escuchando.
Bloch está completamente obsesionado en su individualidad, completamente atomizado, completamente preocupado por su dolor, como decía antes, y no está viendo justamente los elementos de la comunidad. En la película lo que encontramos es que él está intentando hacer una buena acción, reintegrarse con la comunidad. Y hay 3 figuras paradigmáticas en el séptimo sello. Bloch, el caballero, que representa este dolor espiritual pero también ensimismado. Tenemos también al escudero, que representa esos placeres terrenales, que canta, se inventa sus canciones picarescas. Y también tenemos a Mía y al juglar. Y el juglar lo que hace es inventar canciones, reírse, disfrutar, y representa justamente el placer en la vida. Pero no el placer epicúreo, no el placer en el mal sentido, sino un placer que tiene que ver con compartir. Y esto es justamente lo que tiene que aprender a hacer Bloch a lo largo de su trayecto, ¿no? Me van a permitir que haga una pequeña broma. Cuando empiezan a ver ustedes la película del séptimo sello, hay una escena maravillosa justamente al principio con el tema de las olas, cuando aparece la muerte. Y entonces Bloch le pregunta exactamente quién es, ¿no? Y la muerte tiene una extraña conversación. Y les quiero hacer un pequeño juego porque, claro, Bloch, en ese monólogo que acabamos de escuchar, dice que ha tenido una vida que ha sido completamente indiferente hacia los hombres, que no ha tenido una vida llena, que se mira a sí mismo en el espejo y lo que hace es ver su propio rostro, ¿veis? Es todo ensimismamiento. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos enfrentado a la muerte a un filósofo de verdad? No a Bloch, a un filósofo de verdad. ¿A qué filósofo le podemos enfrentar que haya plantado cara a la muerte? No me digan Sartre o Heidegger, por favor. Díganme, por ejemplo, Sócrates. ¿Se imaginan un diálogo entre la muerte y Sócrates? Me lo he inventado, perdónenme. ¿Quién eres tú?, preguntaría Sócrates a la muerte. La muerte diría, ¿la muerte? Sócrates, ¿es que vienes a por mí? Esto es un fragmento de la película, ¿eh? Dice la muerte, hace ya tiempo que camino a tu lado. Diría Sócrates, ya lo sé. La muerte, ¿estás preparado? ¿Qué dice Antonius Bloch? El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dame más tiempo, tú juegas al ajedrez, vamos a jugar una partida. Pero no, ¿qué diría Sócrates? Pienso que nada voy a ganar muriendo más tarde, nada más que ponerme en ridículo ante mí mismo, apegándome al vivir y escatimando cuando ya no queda nada. Con que venga, vámonos ya. Esa sería la respuesta de Sócrates. ¿Pero por qué da esa respuesta a Sócrates? Porque en el Fedón, que es esta cita que yo he cogido de ese diálogo platónico, Fedón lo que dice, Sócrates lo que dice, o Platón dice que dijo Sócrates, es que él ha vivido ya una vida de la polis y una vida preocupada por los demás. Esa es la comunidad, esas son las campanas que Bloch parece que no escucha, ¿no? Sócrates, como decía antes, se preocupó por no ser indiferente. La muerte, desde luego, es aquello que encontramos al final de la escalera. Y en filosofía, les decía antes, lo que hay al final de la escalera es un tema filosófico. ¿La filosofía no va de mirar hacia las estrellas? Pues no, también la filosofía va de abordar la muerte, ¿no? Es la conocida mención a la filosofía desde el Fedón y luego secundado por Cicerón en las Tusculanas, según la cual la filosofía es una meditatio mortis. Qué lúgubre, ¿no? Es una meditación sobre la muerte. Y dicen en el Fedón, el filósofo va moribundo. Moribundo va Bloch, porque no ha vivido en una vida en comunidad, que es todo lo contrario de lo que debería hacer aquel que se dedique a la filosofía. Está obsesionado con ser escuchado. Me oyes, ¿no? De tal manera que cuando Bloch mira al cielo estrellado, ya no hay estrellas. Solo hay nubes. Ese es uno de los primeros fotogramas de la película. Solo hay justamente nubes y hay desconcierto. Tan obsesionado está, tan preocupado está. ¿Se acuerdan ustedes de la escena de la bruja? Si no se acuerdan, se van a acordar al ver la película. ¿Por qué quiere hablar Bloch con la bruja?
Bueno, la bruja, la que es condenada por brujería. Porque quiere ver si hay pruebas de la existencia del demonio. Dice, si no está Dios, al menos estará el demonio. Y claro, le interroga, pero ¿tú has visto algo? ¿Tú conoces algo? ¿Tú sabes algo de la muerte? ¿Sabes algo del demonio? Y dice la bruja, el demonio está continuamente con nosotros. Y dice Bloch, pero yo no veo absolutamente nada. Así que de nuevo lo que encontramos es que Bloch está tan obsesionado con su propio dolor que no le pregunta a la chiquilla, ¿está bien? ¿Te traigo agua? No, no. Lo que hace es darle una pastillita que a saber qué tiene para que la palme rápido. Pero no le pregunta nada. Pero cuéntame. O sea, ¿tú de qué sabes del demonio? ¿Pero qué me estás? O sea, no le interesa nada. No escucha a los hombres. Esto, les decía, es una cosa que va a tener que aprender a hacer. Y esto tiene que ver con una de las problemáticas de la película. Porque el problema de la película, según mi entender, no es la muerte. El problema son las decisiones que tomamos en la vida, que es de lo que va la filosofía. Meditatio mortis, ir meditabundo. No, la filosofía tiene que ver con un pensar sobre la vida y las decisiones que tomamos y las posibilidades que tomamos. Les voy a citar otro textito pequeñito de Kierkegaard, por decirlo bien, ¿no? Que es un filósofo que influyó decisivamente en Bergman. La cita es el concepto de angustia. Y fijaos o fíjense lo que dice Kierkegaard. La libertad es siempre comunicativa. La no libertad, por el contrario, se encierra cada vez más dentro de sí misma y no desea tener ninguna comunicación. Bloch solo es libre, realmente, cuando empieza a estar en comunidad. Y eso nos da también un concepto de libertad muy interesante, porque la libertad entonces no tendría que ver con hacer lo que quiero, o no tendría que ver con unas coacciones, libertad positiva y libertad negativa, diría Isaiah Berlin, sino que la libertad solo podría darse realmente en comunidad, cuando el otro es comunicación, cuando soy libre con el otro, no a pesar de él. Y es esto una de las enseñanzas importantes que encontramos en el séptimo sello. Así que lo que le pasa a Bloch es un problema de escucha, se trata de un problema justamente de escucha, lo que nos pasa a nosotros, que miramos las películas y las escuchamos y estamos muy pendientes de lo que dice Bloch y lo que dice Julie en Azul y lo que dice el profesor en La cinta blanca y lo que dirá Patricia Guzmán en Nostalgia de la luz. El problema es que escuchamos muy bien las películas en el cine, pero no escuchamos demasiado bien lo que pasa en el día a día, porque justamente no le damos importancia a la banda sonora. ¿Escuchamos a los demás? Saco otra de mis cartas blancas, y la carta blanca es La cinta blanca. Y en esa carta blanca hay un diálogo brutal cuando Annie, la hija del médico, habla con su pequeño hermano Rudy. Ha habido un accidente en una fábrica y una de las mujeres ha muerto. Y el pequeño Rudy pregunta, ¿qué es estar muerto? No pregunta qué es la muerte, pregunta qué es estar muerto. Entonces, lo que se da cuenta Rudy al final de la escena, estaban comiendo, al final de la escena Rudy tira el plato. Lo que es interesante de esta escena es que lo que le preocupa a Rudy, aparte de tomar conciencia, por supuesto, de que todo el mundo va a morir, es la primera vez, pero vas a morir tú, Annie, pero va a morir papá, pero voy a morir yo. Hace una pregunta, ¿y mamá? ¿Mamá se ha muerto? ¿Mamá no se ha ido de viaje como me dijisteis? Y Annie le dice, no, está muerta. El problema de Rudy es que se enfada ante la mentira. Así que lo que encontramos es un problema de silencio y un problema de mentiras para no enfocarnos en la realidad. Hay dos maneras de morir, por lo que vemos en estas dos películas, en El séptimo sello y en La cinta blanca. Una es morir por enfermedad y otra es morir por un accidente. Bloch se preguntaba por el más allá y el niño se pregunta por la dimensión del cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el cuerpo para estar muerto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Que nos hagan daño y que el cuerpo no lo soporte. Quisiera volver al final de la escalera, otra vez, a la película. La carta que oculté en esta baraja. El argumento, para quien no lo haya visto, cuenta la historia de John Russell, que es un compositor bastante afamado y aclamado de música clásica. Él pierde a su mujer y a su hija en un accidente de coche, el accidente de coche que están viendo.
Esta escena es interesante por lo siguiente, porque también Azul, de Kieslowski, comienza con un accidente de tráfico en la que Julie pierde a su marido, compositor de música, y a su hija. Hay muchísimos parecidos entre las dos películas, por eso me interesaba mucho traerlas a colación, aunque no estuviera en las películas que seleccioné. Se fijan ustedes en esta imagen, hay una pelota de playa. Como pelota, una de las escenas paradigmáticas del final de la escalera es una pelota que baja peldaño a peldaño y asusta. Y es interesante la escena de la pelota. ¿Por qué? Porque hay alguien al final de la escalera que está reclamando la atención de John. Después de padecer el accidente de su familia, John lo que hace es mudarse. Vive en Nueva York y se va a vivir a Seattle. Y allí alquila una casa muy antigua. Parece que está haciendo duelo, que lo está haciendo bien, que está más o menos llevando su vida bien. Y allí vuelve a comenzar a componer. Si podéis poner el vídeo, si suena. ¿Se escucha? Sí. Es una nana. John está escribiendo o componiendo, una nana. En esta película no se plantea la existencia de Dios, sino que ya saben o pueden deducir que se trata de la historia de un fantasma, de un niño que está reclamando la atención de John. En un momento determinado habla con los que le alquilaban la casa y le cuenta cosas raras que están pasando en el edificio. Y le dicen: no tenía que haber usted alquilado la casa no quiere ser habitada. Y entonces pasa una cosa. Siguiente vídeo, por favor. Ahora sí, ahora no, ahora sí. Después de muchísimas pesadillas y de pasarlo muy mal, tener pesadillas con el fallecimiento de su mujer y de su hija, está en un estado afectivo muy peculiar y puede escuchar los ruidos de la casa, puede escuchar el llamado rítmico de ese golpe de tuberías, ¿no? Algo muy extraño. Y entonces habla con la mujer con la que había hablado en la inmobiliaria, le dice: no, la casa realmente lo que quiere es ser escuchada. Y empieza a investigar. Claro que empieza a investigar. Primero porque escucha, porque está afectado por algo que le hace sintonizar con aquello que está ocurriendo en la casa. El siguiente vídeo, por favor.
start by coincidence. But that melody must have been very popular at one time, or it wouldn't be on. Ahora, sí. Ah, sí, vale. La composición que estaba tocando John, o que estaba, la canción que estaba componiendo John, la nana que estaba componiendo John es la nana que encontró al final de la escalera. Después de escuchar lo que se da cuenta que ha estado escuchando todo el rato ese dolor que lo conectaba con el dolor de los demás. Y esto es una alusión a Susan Sontag. Así, con este argumento es capaz de cruzar el umbral para ir más allá de la escalera, porque antes ha escuchado, porque no estaba ensimismado, porque escucha. Siguiente vídeo. Nos toca a nosotras ahora atravesar la escalera. La banda sonora de esta película es fundamental. ¿Hola? Sí. La banda sonora de esta película es fundamental, como lo es la película de Azul de Kieslowski. En Azul tampoco hay una pregunta por Dios ni por los fantasmas, pero hay una pregunta que yo quisiera hacerles. ¿Es preciso sentirse afectado de algún modo para aventurarse aventurarse a pensar lo que hay al final de la escalera? En Azul, lo que se encuentra Julie al final de su escalera es una partitura. También es una partitura. Porque los que hayáis visto la película, los que las conozcáis, sabéis que el tratamiento del color azul que representa la libertad, como en Bloch, y la música son fundamentales. Julie pierde decía antes, a su marido y a su hija. Y quiere liberarse del dolor. Y lo que hace es liberarse de todo lazo afectivo. Le pasa como Bloch. No quiere saber absolutamente nada. Quiere vender la casa, quiere vender todas sus propiedades, destroza una partitura que estaban componiendo entre ella y su marido. Y entonces lo que vemos es que continuamente hay colores en azul que parece que Julie Binoche está sumergida justamente en la tristeza. Todo es azul, todo es destellos del vacío, destellos de ese intentar olvidar todo. Lo único que se queda, Julie Binoche en azul, es la lámpara de su hija, azul. Solo le queda esa lámpara. Desecha también hasta su apellido y los recuerdos, desecha todo. Cuando está convaleciente en el hospital, un poquito mejor, ya no está encamada, le persigue una melodía. Álvaro, por favor.
Sí. Durante toda la película, esta melodía que está incompleta persigue obsesivamente a Julie. Y cuando está nadando en la piscina, cuando está paseando, cuando escucha música en la calle, de repente le viene continuamente esta música, que por cierto se llama Glimpses of Burial, destellos de entierro o destellos de funeral. Toda la película de Kieslowski es un pasillo oscuro, es un final de la escalera. Es un final de la escalera que es el proceso que necesita hacer Julie para realizar el duelo. Y cuando realiza el duelo, por fin puede acabar la música de la partitura, que es, Álvaro, pone el último vídeo de Azul. Música de funeral y música de nana, es lo que les he traído. Pero les he traído otra cosa más. ¿Por qué les he dicho antes que fuera una música de nana es fundamental? Hay una pieza musical del mundo romano que se llama Nenia, y las nenias se conocen por ser música fúnebre. Pero Nenia es también una nana. En el mundo romano, las nanas y los cantos fúnebres eran parte de la misma música, porque representaban el principio y el final de algo. Y se trataba además al recién nacido y al difunto de la misma manera, y con algunas inversiones. Tanto al niño como al fallecido se lo lavaba, se lo cuidaba, se lo vestía. Inversiones, si el niño viene de cabeza, el fallecido tiene que morir con los pies por delante. Si al niño se le abren los ojos, al muerto tienen que cerrarse los ojos. Había una relación justamente vinculada con la música. ¿Por qué? Porque tanto la música de nacimiento de nana como la música que tiene que ver con lo funerario, lo que hacen es generar comunidad. Porque es lo que decía Aristóteles. La música lo que genera es, como en las campanas de la iglesia de Bloch, generar comunidad. Les voy a poner dos audios muy pequeños, muy pequeños. Álvaro, el primer audio. ¿La reconocen? Es una música de nana muy conocida, Frère Jacques. Pues ahora les voy a poner otra. Álvaro. ¿Son las mismas notas? Solo es un cambio de tono. Re mayor, re menor. Ya está. El requiem de Mozart es re mayor, es re menor. Y al final acaba con un re mayor, que es salida. Es vida y es muerte, pero es siempre comunidad. Esta última pieza forma parte de Titán de Mahler de 1888. La música, lo que hace justamente, las bandas sonoras, lo que hacen justamente es meternos en la película, meternos, hacernos sentir, como decía antes. En Azul, la marcha fúnebre, cuando Juliette Binoche Julie consigue terminar la composición, es cuando consigue por fin ser libre. ¿Y qué es ser libre? Volver a vincularse afectivamente a alguien, volver a la casa, volver a la vida, volver a sentirse parte de una comunidad. Y ahora yo les pregunto a ustedes, lo que le pasaba a John, que era capaz de vibrar con la casa,
O lo que le pasaba a Julie cuando estaba escuchando continuamente esa música fúnebre hasta que la consigue acabar en tonos mayores y que hace que consiga salir del duelo, es bastante diferente a vibrar con el móvil, ¿verdad? Si solo vibras con el móvil, no hay comunidad. Y el cine, justamente lo que proporciona es sentimiento de comunidad y de vibrar conjuntamente. Veo que me estoy yendo mucho de hora, no les quiero entretener demasiado por aquello de que han venido seguramente a ver el séptimo sello, pero sí hay algunas cosas que les quería comentar y que tienen que ver justamente con la segunda parte, fíjense si hablo mucho y si me enrollo mucho, que tiene que ver si con lo que hay al final de la escalera es el mal. Voy a saltarme unas cosas que les había traído y me voy al mal. Este es un fotograma de La cinta blanca de Michael Haneke. Lo que veíamos antes era la muerte por enfermedad, por fallecimiento, la muerte por accidente, pero es un poco distinto morir a que te maten. Es un poco distinto. En el final de la escalera, al final acabamos viendo que el niño, el fantasma, lo han asesinado. Y la pregunta es si alguien escucha. La pregunta que hace Bloch de si alguien me está escuchando, si Dios me está escuchando, me oyes, cambia directamente cuando Dios ha desaparecido de escena. Esto me recuerda al gran inquisidor de los hermanos Karamazov, ¿no? Bueno, si Dios existe, todo está permitido. Y esa es la pregunta que se plantea justamente en La cinta blanca. Si puedes poner, Álvaro, el vídeo de La cinta blanca. Martin, pass auf! Was ist denn völlig übergeschnappt? Willst du dir das Genick brechen? Guten Tag, Herr Lehrer. Was ist los? Spinnst du? Weißt du, wie hoch das ist? Hast du mich nicht gehört? Ich habe dich gerufen. Doch, Herr Lehrer. Und? Und? Hast du mich unten gesehen und wolltest mich beeindrucken? Also warum hast Ich habe Gott die Gelegenheit gegeben, mich zu töten. Er hat es nicht getan. Also ist er zufrieden mit mir. Was ist? Er will nicht, dass ich sterbe. Wer will nicht, dass du stirbst? Gott. Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Versprich mir, dass du so einen Unsinn nicht noch einmal machen wirst, ja? Sieh mich an. Versprich es mir. Du hast kein Vertrauen zu mir, nicht wahr? Doch, Herr Lehrer. La cinta blanca presenta una reflexión sobre el mal, la famosa pregunta de por qué el mal o de dónde viene que hagamos el mal. No les voy a entretener, como decía antes, pero una de las cosas que se aprenden en esta película es formas de abordar el mal y tienen que ver justamente con hacer daño. Este niño estaba buscando que Dios le matara, y perdónenme por el vocabulario, porque es un pequeño hijo de puta. Con sus hermanos, como ustedes sabrán, lo que hace es ajusticiar o tomar la justicia por su mano. Y lo que hace es generar accidentes. El médico ata un cable para que un caballo caiga y hacer daño a un médico que ellos piensan que debe ser ajusticiado, hacen daño al hijo del varón, le dan una buena paliza, dejan ciego a un niño, o le apuñalan los ojos a un niño con síndrome de Down y llegan a matar a un pájaro atravesándolo con una tijera para castigar al padre de la niña que lo hace, que es Clara, que es la hermana de este personaje, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. La escena es interesante, ¿no? Porque justamente lo que hace es que ya no miremos hacia el cielo, sino que miremos hacia la tierra, que es lo que más me interesa a mí. Este es un fotograma del séptimo sello. La cinta blanca trata sobre el mal y el surgimiento del nazismo, como ustedes saben, y lo que
apreciamos en esta película es que el mal también es una forma de relación y de aprendizaje, y que también se da en comunidad. Una comunidad que invisibiliza y que silencia. ¿Se han visto La cinta blanca? Lo peor de lo peor de lo peor de la película, según mi parecer, es cuando el profesor de la escuela se da cuenta de todo lo que ha sucedido y va a hablar con el padre de los niños, que es el sacerdote del pueblo. Y el sacerdote le amenaza cuando quiere amenazar a sus hijos. Y lo que hace es guardar silencio. No, el problema no es el silencio de Dios. El problema es el silencio de los hombres. Y ahora aquí, la última pregunta, estos 5 últimos minutos. ¿Por qué hay que preguntarse por el final de la escalera? Porque me encuentro con la muerte, me encuentro con el mal, me encuentro con pájaros muertos, me encuentro con cosas que no quiero ver. Es una imagen de Nostalgia de la luz, de Patricia Guzmán. Es el documental que les traje, el único documental. Esto no es una ficción, es algo real, es algo que aconteció. En Nostalgia de la luz, Patricia Guzmán cuenta la historia que acontece en el desierto de Atacama, en el que hay unos telescopios fascinantes que pueden ver unas estrellas. Aquí Tales de Mileto lo hubiera flipado, vamos. Estos famosos presocráticos lo hubieran flipado, mirando ese cielo estrellado. Pero claro, el documental de Patricia Guzmán no va solamente de las estrellas. Va de lo que sucede en el desierto de Atacama. Y en el desierto de Atacama lo que sucede es que se hicieron desaparecer miles de cadáveres que fueron enterrados allí y que no se pueden recuperar durante la dictadura de Pinochet. De eso va Nostalgia de la luz. Una película, un documental tan bello y también tan complicado. ¿Por qué hay que mirar al final de la escalera? Hay que mirar al final de la escalera porque somos unos sádicos, unos masocas, por la muerte, por el mal, por el problema de la libertad. Me gustaría rescatarles la reflexión de Bloch que les hacía al principio de esta charla. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que somos seres intersubjetivos, tiene que ver con las posibilidades de acción que tenemos, tiene que ver con volver a vincularse de nuevo y vincularse de otra manera, que es lo que hace Juliette Binoche en Azul. Tiene que ver justamente con intentar darnos cuenta de aquellas dinámicas que sí que se siguen manejando en La cinta blanca. Antonio, al final, el 7º sello acaba bien, ¿no? Acaba en comunidad, ha conseguido hacer algo bello. Azul acaba bien. La cinta blanca no acaba bien. Empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Y Nostalgia de la luz acaba bien? Acaba bien cuando tenemos que mirar de nuevo a la tierra. ¿Qué cuerpo se nos queda cuando miramos a la tierra? Álvaro, cuando puedas. A 5.000 metros de altura, el radiotelescopio ALMA está siendo construido por varios países. Tendrá 60 antenas, es decir, 60 orejas para escuchar las ondas del cielo. Podrá escuchar los cuerpos cuya luz no llega a la Tierra. Los telescopios escuchan, otra vez bandas sonoras, escuchan las estrellas. Así que Tales de Mileto, el pobrecito, aparte de mirar al cielo estrellado, tenía que escuchar a las estrellas. ¿Y cómo escuchamos nosotros lo que sucede en el desierto de Atacama? ¿Qué importancia podría tener? Álvaro, el siguiente vídeo, y ya es el último, se lo prometo. Yo siempre he pensado, por eso el otro día te decía, que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Y mirar ahí, después correrse, no hay nada,
pero sería como barrer la pampa con un telescopio. Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, y después darle las gracias a las estrellas que lo han encontrado. Yo sueño. Escuchamos a los otros. Igual que escuchamos lo que queremos, escuchamos el cine, escuchamos la realidad, escuchamos el dolor de los demás, escuchamos esto que está sucediendo, que es real. ¿Y para qué? ¿Para qué ir al final de la escalera? Hay que mirar al final de la escalera por responsabilidad. Hay que mirar al final de la escalera porque John escuchaba aquellos golpes, porque estaba afectado por la muerte de su mujer y de su hija, pero hay que mirar al final de la escalera porque nos concierne a todos. Debería importarnos lo que hay filosóficamente, debería importarnos lo que hay al final de la escalera filosóficamente o no. No por la muerte, no por los fantasmas, sino por el mal, sino porque somos libres para elegir y para pensar. Y porque el problema de la cinta blanca era que el sacerdote no escuchó, que no hizo nada, que se calló, que no escuchó. Y es muchas veces lo que hacemos nosotros. Pero atención, esta dimensión de escucha que tenemos que hacer justamente cuando escuchamos una película y atendemos también, y hay que hacer en la realidad, también estaba en los filósofos presocráticos, aquellos que miraban los cielos estrellados. Heráclito decía, escuchando sin entender, a sordos se asemejan los hombres. Y Parménides, la diosa le advierte sobre el ojo desatento y el oído resonante. Así que ya ven ustedes, ya los presocráticos nos enseñaron que si queremos ir al final de la escalera, primero hay que escuchar. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Un montón de cosas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacernos antes de poner la peli, es el momento de levantar la mano y le pasamos un micro. ¿Alguien tiene alguna cuestión? Si no, le lanzo yo una a Ana y nos ponemos a ver la peli. Al final, tía, te he presentado como la filósofa del mal y tu charla ha ido más bien sobre la libertad. Sobre la libertad a través de la música, a través del sonido, a través de una serie de cuestiones. Me gustaría irme de aquí casi con una promesa, que yo creo que nos la merecemos como espectadores y después de haberte escuchado, que ojalá sea que sí. ¿Vamos a ser más libres después de ver el séptimo sello esta tarde? Depende si nos fijamos en el monólogo, nos fijamos en lo que sucede alrededor. Hay una cosa interesante en la película, fíjense ustedes. El caballero no ve ninguna prueba de Dios en ningún momento, ninguna. Pero en cambio el juglar, sí. Hay pruebas continuamente. Y lo que aprende Bloch, hay una escena preciosa que no les he traído porque había demasiado material, en la que el caballero es acogido por Mia y por Joff, que así se llama el escudero, y le ofrecen un cuenco de leche y fresas. Y ahí es cuando se da cuenta de lo que es la comunidad, de lo que es el campanario. Y es cuando dice, nunca me voy a olvidar de este momento en el que estábamos aquí todos, con Mijael, el niño, jugando con las fresas y con la leche. Esto es la plenitud. Porque para vivir plenamente no hay que mirar al final de la escalera, hay que saber elegir, porque solo tenemos una vida, con qué fresas o con qué otras cosas queremos comer y vivir. Qué bonito. Nadie más quiere preguntar nada, ¿no? Bueno, la peli, hombre. No, fantástico, fantástico. Pues nada, qué preciosidad. A ver si ahora en este rato que vamos a estar aquí en comunidad también nos descubrimos nosotros más libres, más unidos a través de esas campanas y de esa historia de Bloch. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros esta tarde y a vosotros disfrutad de la película. ¿Vale? Vamos con ello.